Ok, entonces tenemos principalmente que estos grupos, bueno, vamos a tener varias especies que se proponen. Tenemos, eso no es importante, pero bueno, se los digo. Tenemos Sahelanthropus, Nacalipithecus, Ororhynthogénesis. Son tres especies que pues, se cree de que ahí venimos y bueno, de ahí van a salir una serie de evoluciones, que las evoluciones no son ni de cerca, ni de hoy para hoy, ni que, ay, hoy camino en cuatro patas y después a la siguiente ya me vuelvo, mi columna se vuelve recta y después empiezo a hacer historias en Instagram. No, la evolución del hombre es mucho más compleja que eso y es en millones y millones de años entre que ciertas adaptaciones o modificaciones dentro de la morfología y la fisionomía del cuerpo va a hacer que pues cambie y que pues algunos rasgos que yo tengo, mis descendientes lo hereden. A ver qué están poniendo aquí. Entonces, no, la teoría de Darwin no podemos decir que es falsa, sino que es un buen comienzo, es un pionero, o sea, eso innegable, pero hay cosas que ya se le han ido modificando. Sí, incluso el mismo Darwin llegó a decir que pues sí había ciertas partes en su teoría que pues no eran sostenibles. ¿Sí? Y de eso se trata la ciencia. Las deben de tener eso muy claro. La ciencia es perfectible, no perfecta. ¿A qué me refiero con perfectible? En que conforme va pasando el tiempo, va mejorándose, va perfeccionándose a sí misma. La ciencia no es exacta. Hay cosas en las que se va descubriendo y se van haciendo avances, entonces van a tener que cambiar esos paradigmas y teorías. Sí, entonces, pues bueno, la teoría de Darwin sí es un buen avance, pero pues hay cosas que la han ido cambiando. Entonces vamos a tener que para este momento va a surgir una especie famosísima, no sé si ustedes saben, bueno, tenemos el Homo erectus. Va a ser un homínido que va a empezar a vivir en África y va a empezar a mudarse hacia la parte de arriba. Y va a empezar a caminar y todo. Para este momento llegamos a uno de los periodos importantes en la Tierra, que va a ser las glaciaciones, que van a permitir que haya megafauna, ¿sí? O sea, megafauna que tenga mucho pelaje, que sea grande, que esté cubierta de grasa, y va a haber otras especies que van a terminar extinguiéndose. Quítanse de la mente del hombre primitivo que caza mamuts. O sea, jamás en la vida pasó eso de que ni un humano primitivo ni un grupo de humanos cazaba mamuts. O sea, eh, las, el hombre, bueno, el ser humano estaba muy incapaz de hacer eso. O sea, las armas mmm, no eran o sea, las armas no permitían que se pudiera cazar a mamuts ni a animales grandes. Tal vez un venado y eso entre un chorro de personas, porque primero es escurridizo y tienen que tener tácticas y tienen que crear trampas y es una parte eh, complejísima cazar un animal. O sea, no sé si ustedes han intentado atrapar un ratón en su casa y pues es súper complicado. O sea, el que tú o sea, incluso hay trampas para ratones y aún así es complicado. O sea, es mucho más fácil que este hombre primitivo, pues, fuera carroñero, ¿sí? De que en algún momento, no sé, supongamos, está un venado, llega un montón de lobos, lo matan y quedan huesos y poquita carne. Entonces, queda poquito, entonces después viene un zorro y entonces empieza a comerse lo que quedaba de ese cuerpo. Y después de que llegó ese zorro, llegan otros animales que empiezan a comerse esos mismos restos. Y así hasta que ya casi no queda nada, entonces el ser humano llega y dice, ah, bueno, esto ya me toca a mí. Y lo que son los huesitos y la médula ósea, o sea, la parte interna de los huesos, es lo que se alimentaba el ser humano, o sea, de nada, o sea, pero esto permitió que esas mismas grasas hicieran que nuestro cerebro creciera. ¿Sí? Y que conforme esta alimentación se fue manteniendo, y esto se lo digo en millones de años, no es en mil, en millones, permitió que la estructura craneal fuera creciendo y también las capacidades cognitivas de los humanos.
poco a poco este ser humano tiene la necesidad de comunicarse, porque si en algún momento están todos de la tribu y quieres avisar que viene un lobo a atacar la aldea, ¿cómo le haces? O sea, no tienes, si no hay lenguaje, no tienes la forma de cómo advertir a los demás. Así que entonces, pues primeramente inicias compartiendo el lenguaje con sonidos. Entonces dices, ¡au! ¡Au! Entonces así como que pues, los demás como que dicen, este loco, ¿qué, no? Y pues ya se echan, los que llegan a entender y a inferir que ese es el mismo sonido que hace un lobo, dicen, vámonos. Y los demás que se quedan, pues dicen, ah, ese nada más estaba haciendo sonidos raros y ¡zas! Que se los comen. Entonces, poco a poco se fue abriendo paso a la necesidad de un lenguaje en este momento tan complejo que, pues bueno, estos primeros grupos sociales van a reunirse para que pues digan, no, pues yo recolecté tantas peras de la parte de allá. Ah, pues bueno, ven, vamos a compartir entre todos y así, pero no compartían entre digamos, un grupo, personas que no se conocieran, sino simplemente entre familias. O sea, ¿por qué yo tendría que mantener al otro que ni siquiera lo conozco, ¿no? O sea, tendría que mantenerse simplemente en este mismo grupo, de que los que son mis hijos, ¿para qué? Para que mis hijos, cuando crezcan, ahora seamos más en la manada y vayamos a cazar, vayamos a cazar, no sé, un pollito o vayamos a recolectar mucha más comida. Para ese es el objetivo principal de tener hijos en ese momento, para que recolectemos mucho más alimento y sobrevivamos. Va a pasar el tiempo, inician las glaciaciones y van a haber dos especies de homínidos principalmente que se van a encontrar. Tenemos a los neandertales y a los homo sapiens. Los homo sapiens tienen una estructura craneal pequeña, pero tienen una forma de pensar mucho más ágil, de manera que crean trampas, crean armas de largo alcance, es decir, tenemos una lanza y pues ya no te enfrentas directamente hacia el animal, ¿sí? O sea, no vas a ir con no sé, un ave primitiva a atacarla de frente porque pues total te pica, te muerde y pues va a salir todo lastimado y pues en ese momento no existía nada para remendar tus heridas, o sea, si te cortabas o algo era muy probable que se infectara y te murieras, o sea, la calidad de vida era muy precaria en ese momento, así que es mucho mejor hacer redes, hacer trampas y así. Los neandertales, que era lo que hacían, cazaban de frente y tenían una estructura craneal mucho más grande y eran mucho más robustos. Va avanzando el cambio climático e iniciamos a lo que va a ser el mesolítico. El mesolítico, el clima va a aumentar la temperatura de la Tierra y algunos de los, actualmente se ha comprobado que neandertales se mezclaron con bueno, perdón, entró una llamada. Entonces, va a pasar que los neandertales se van a mezclar con los homo sapiens. Y de ahí, pues bueno, pues va a surgir lo que somos ahora, la especie que actualmente somos. No somos homo sapiens sapiens, eso también quítenselo de la cabeza, somos homo sapiens. O sea, no hay de esas personas de hace 30,000 años hasta la actualidad, no hay cambios importantes en nuestra estructura ósea. Así que para este momento, pues seguimos siendo Homo sapiens de igual forma. Y llegará el momento, termina el Mesolítico e inicia el Neolítico. ¿Qué pasa en este momento? Empiezan los primeros asentamientos formales. Ya hay una necesidad. Se le llama también ese periodo revolución neolítica o se le llama trampa neolítica. ¿Por qué trampa? Porque una vez que tú empiezas a comer, empiezas a ser sedentario, ya no es fácil que salgas de ahí. A ver, dígame cualquiera de ustedes que quiera vivir como nómada y que me diga, yo voy a vivir como nómada el resto de mi vida y pues ya, no es fácil. Y, o sea, y vivir como vagabundo no es ser nómada. O sea, porque pues agarras y pues dices, pues me van a dar sándwiches afuera de tal lado. No, o sea, vivir como nómada, realmente estar en un bosque, cazar animales, recolectar tus propios frutos, es complicado. Así que una vez que la gente empieza a entrar en esa comodidad de tener un asentamiento, y en este asentamiento propio, para este momento, ya como por el 40,000, 50,000, antes de nuestra era, tenemos a el perro. Entonces ya tenemos ese es el primer animal domesticado sobre todos. Y tenemos entonces
vos eres el lobo y después el perro. Entonces, tenemos a alguien que nos ayuda a cazar. Ahora sí es mucho más factible que se casen animales un poquito más grandes. No sé, un bisonte, bueno, no tanto, pero sí un animal un poquito más grande. Y pues, qué casualidad, qué puede pasar si tú, por ejemplo, tienes unas gallinas, ¿sí? Y tú les quitas los huevos. Entonces tú ahora esperas a que esos crezcan y después van a salir otros pollitos. Entonces ya no tienes la necesidad de estar vagando por el bosque porque ya ahora tienes alimento ahí en tu, ¿cómo se llama? En la comodidad de tu casa. Ah, ¿sabes qué? Se me antojó un huevo más. Ah, pues entonces va al corral de acá atrás. Y pues va, un omelette o no sé, cualquier cosa prehistórica. Entonces, esta sedentarización del hombre permite que ahora tenga más tiempo para hacer otras cosas. Va a desarrollar arte, va a desarrollar intento de forma de explicarse la realidad de las cosas. Primero le atribuye cuestiones mágicas a las situaciones. Ah, no, pues que cayó un rayo. Ah, pues entonces quiere decir que hoy no nos tenemos que bañar. No sé, cualquier cosa. No es una señal absurda, pero es un ejemplo. O hoy pasó que la gran cosa de fuego que está ahí arriba se oscureció de la nada y después otra vez volvió a salir. Ah, pues es un eclipse, ¿no? Pero tú que lo tomas, ah, pues quiere decir que tenemos que movernos porque es de mal augurio o nos va a hacer que unos leones vengan y nos casen. O sea, esa es la idea del hombre primitivo. Eso se llama pensamiento mágico. Atribuirle a las cosas que tienen alma, como si el árbol tiene vida propia, o sea, sí tiene vida, pero en ese momento no vida como lo conocemos actualmente, sino vida como que el árbol tiene fuerza y provee tranquilidad al pueblo, ¿no? Supongamos. Y así, y van a haber personas, como les había dicho, que son los sabios de la tribu y que se van a especializar en investigar para qué sirven las plantas, para qué, cómo funciona nuestro entorno, cómo es la realidad. Y esto poco a poco va creando una estratificación social. Van a estar asentándose un montón de pueblos y entre todos esos pueblos van a haber unos que siempre van a destacar muchísimo, ¿sí? ¿Cuál va a ser esa zona más, no quisiera decir más avanzada, sino una de las zonas donde hay un mayor asentamiento de estos grupos sociales? Va a ser en lo que conocemos como Mediterráneo. Y aquí vamos a iniciar entonces, primeramente. Eh, una vez que inicia que ya no tienes nada más que hacer, entonces empiezas a tener otras necesidades de comunicar lo que está pasando, ¿sí? Y tú dices, ¿por qué será que las víboras no tienen patas, ¿no? Supongamos, ¿por qué será eso? Y pues entonces ya llegas y dices, ah, pues porque, pues no sé. Y entonces empiezas a intentar buscar una solución y dices, ¿no será porque alguien con una fuerza mayor, la persona que hace que llueva, la persona que hace que caiga granizo y que pues tiemble, ¿no será esa misma fuerza la que habrá hecho que esa cosa no tenga patas? Y dirán, ¿no? Pues bueno, es su explicación de la realidad. Y después van a decir, oye, ¿y por qué el cielo es azul? ¿Y por qué el mar es azul? Ah, pues después van a inventar que hay un dios que se le ocurrió que como sus ojos eran azules, se suicida y pues por eso el mar es azul. Se ahoga en el mar y pues ahora por eso el mar es azul. Entonces empieza a haber una diversificación de formas de planteamiento para entender la realidad. Y entonces surge la creación de mitos. La creación de mitos, la creación de mitogonías, mitologías, para entender el presente. A ver, están diciendo algo en el chat. Dice, disculpe que lo interrumpa, pero ya se acabó el tiempo de su clase. Sorry. Disculpe que lo interrumpa, pero ya se acabó el... Ah, la misma. Sí, ok. Entonces, nos quedamos en esa parte, ¿vale? En cómo en este desarrollo tan complejo de los grupos humanos, van desarrollando algo que es la cultura y van desarrollando la escritura. Y a través de la invención de la escritura va a iniciar este primer periodo de la historia que se llama Edad Antigua. Pongámosle cerca del 3500, cerca del 4000, cerca del 5000 más o menos, porque no se tiene una datación exacta.
el documento escrito más antiguo que tenemos es la epopeya de Gilgamesh, y que es de la cultura en Mesopotamia, ¿ok? De la cultura sumeria. Bien, y hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos a iniciar esta aventura desde la Edad Antigua, y los que no leyeron, porque ahorita va a empezar la parte en que iba a preguntar de la lectura, entonces los que no leyeron tienen chance todavía de hacer la lectura, que es Roma, la de Roma, la de Grecia y la de las invasiones bárbaras. Son creo que 12 páginas. Entonces, quienes no leyeron se salvaron, ¿eh? Tienen todavía la otra clase para leerla, ¿vale? Y hasta aquí nos quedamos hoy. Muchas gracias.